Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio hermoso para dedicarlo al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque en la Escritura encontramos tu palabra, encontramos tu voluntad para nuestras vidas y encontramos mensajes poderosos para transformarnos. Por eso rogamos por el don de tu Espíritu Santo. Permite que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestros corazones para comprender las Escrituras, para que cobren vida nueva en nosotros, nos animen, nos inspiren, nos impulsen, nos den fortaleza espiritual. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En la carta de Gálatas, Pablo hace muchas discusiones acerca de cómo Dios dio su ley para cumplir un propósito muy especial en nosotros. Vamos a comenzar leyendo los versículos 21 al 23 del capítulo 3. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así que Pablo está explicando aquí el rol que tiene la ley y el efecto que debe de causar en nuestras vidas. Recordemos que cuando Pablo habla acerca de la ley, muchas veces está hablando acerca de la ley ceremonial, pero también se puede referir a la ley moral de Dios. Porque después de todo, Dios dio ambas leyes. En realidad, la ley de Moisés no vino de Moisés, Dios se la dio a él. Lo que pasa es que por conveniencia, para distinción, hablamos de la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, la ley moral, y hablamos de la ley de Moisés, o sea, aquella ley que Dios le dio, que tiene todas aquellas especificaciones del servicio a Dios, del santuario, la forma como ellos debían de vivir sus vidas delante de Dios. Entonces, aquí Pablo nos dice a nosotros que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea, refiriéndose a la ley. La ley les mostró a ellos sus pecados, pero entonces uno pudiera pensar que la ley es toda negativa, o sea, que no hay nada bueno en la ley. Y eso sería un error, pensar que la ley de Moisés, la ley ceremonial, era una ley negativa que causaba un efecto malo en el pueblo de Israel. Porque recordemos que Dios les dio a ellos la ley ceremonial con el propósito de enseñarlos, ilustrarles la mente, iluminar su comportamiento, para que supieran cómo conducir, cómo vivir sus vidas delante de Dios y delante del prójimo. No solamente la ley moral tiene esa parte que es cómo nos relacionamos con Dios, y otra parte cómo nos relacionamos con el ser humano, sino que también la ley ceremonial incluía la ley moral y les mostraba a todos cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse con el ser humano. Entonces, cuando Dios les da la ley al pueblo de Israel, se las dio con varios propósitos en mente. Número 1, para impresionar en ellos la santidad de Dios. Todo lo que estaba relacionado con el santuario les mostraba a ellos la grandeza del Señor y lo pequeño que es el ser humano. Cuando ellos iban al santuario, estaban en presencia de las cosas santas e iba a crear en ellos una impresión
del privilegio que ellos tenían de relacionarse con Dios. En segundo punto estaba que la ley ceremonial los enseñaba a ellos a guardar la ley de Dios, o sea, la ley moral. La ley ceremonial no era solamente en cuanto a la ceremonia, se relacionaba también con la ley moral de Dios. O sea que ellos practicando las cosas que le dijo Moisés, estaban aprendiendo a guardar la ley moral de Dios. Número 3, les daba a ellos la forma de traer ofrendas y ofrecer sacrificios a Dios en el santuario. O sea que si ellos querían acercarse a Dios, era esta ley la que les enseñaba a ellos cómo se iban a relacionar con Dios, cómo podían pedir el perdón de sus pecados. Y precisamente ese es el otro punto que aprendían de la ley ceremonial, cómo ellos podían entender el plan de la salvación. Al ver los sacrificios, eso era una predicción, una revelación acerca del sacrificio de Jesús. Y finalmente, a través de la ley ceremonial, ellos aprendían cómo era que ellos iban a recibir el perdón de sus pecados. Porque el perdón de los pecados no era sencillamente una forma barata en que Dios dijera, estás perdonado. Había derramamiento de sangre. Y esa ley ceremonial les mostraba a ellos que a causa de sus pecados, esas criaturas, esos animalitos inocentes, perdían sus vidas. Y que eso les mostraba a ellos el sacrificio de Jesús, del Hijo de Dios, que venía en el futuro. Entonces, otro aspecto de la ley ceremonial es que, o de la ley de Dios que les dio, era que al ellos aprender sus pecados, iban a tener esa reacción de buscar en Dios cómo resolver el problema del pecado. Uno pudiera pensar que es una función negativa de la ley de mostrarle al ser humano el problema de su pecado, de hacerlo sentirse mal, porque ciertamente cuando nosotros pecamos contra Dios, una de las reacciones es que nos hace sentir mal el pecado. Pero Pablo nos explica a nosotros que es para nuestro beneficio. Dios dio la ley para nuestro beneficio. Y vamos a leer en el libro de Romanos. Y yo, sin la ley, viví en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí hay una paradoja, que esa ley santa, justa y buena es la que nos muestra a nosotros nuestro pecado. Pero Pablo la llama santa, justa y buena precisamente porque es la ley la que sirve como un espejo, la que nos revela a nosotros nuestra condición espiritual y la que nos motiva para venir diariamente delante de Dios para pedir el perdón de los pecados, para pedir el don del Espíritu Santo que transforme nuestras vidas, obre en nosotros la santificación y para pedir que el plan de salvación se haga efectivo en nuestras vidas. Sí, la ley nos puede mostrar nuestros pecados, pero la ley que Dios dio es para nuestro beneficio, para llevarnos a Cristo, para que en Él recibamos los beneficios de la salvación. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos remedio para nuestros males. Hay salvación a pesar del pecado. Hay perdón a pesar de nuestra rebelión. Y todo eso es gracias al sacrificio de Jesús que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Aceptamos su sacrificio, aceptamos tu gracia, aceptamos el don de la salvación. En el nombre de Jesús, amén.